¿Recuerdan ustedes cuando Jesús de Nazaret se acercó a los discípulos después de la resurrección? Y en español, también en portugués, y en español el texto dice, paz a vosotros. ¿Recuerdan? Eso así es como está escrito en español. Le estaba preguntando, ¿cómo están ustedes? Pero en hebreo, ¿cómo están ustedes? Es, ¿cómo está tu paz? Y eso fue lo que le preguntaron ustedes a Gabriel. Porque paz no es solamente, ¿verdad?, el conflicto, no tener conflicto, etcétera, sino es bienestar, es salud, es gracia, es prosperidad, es una palabra muy amplia. Y cuando en hebreo se pregunta por su paz, es por tu bienestar todo. No solamente tu salud, no solamente tu familia, el trabajo, el vecindario, la economía, todo. Así que hoy ustedes le preguntaron ahí a Gabriel cómo estaba toda la operación de la Iglesia de Dios de la Profecía en América Latina, y él le respondió Kol Beseder, que significa todo está bien. Así que estamos en buen carril, ¿oyeron? Así que las oraciones de ustedes han sido contestadas porque todo está bien. El tema de hoy, nosotros vamos a seguir con el tema general del curso. Y el tema general del curso es explorar las respuestas bíblicas y teológicas de esperanza a las diversas crisis y adversidades que tuvo el pueblo de Dios en la Biblia. El propósito es ver y afirmar que el Dios bíblico no es pasivo ante la crisis, que el Dios bíblico no es lejano ante la adversidad, que el Dios bíblico no se distancia de las personas en el momento del dolor. Todo lo contrario, llega y está al lado de la gente para ayudarle a superar la adversidad en el nombre del Señor Jesucristo. Y la semana pasada vimos varios temas. Por ejemplo, el primer tema que vimos la semana pasada fue ¿cómo es el Dios bíblico? Entonces yo le dije, empezamos a explorar el tema y les dije que desde Génesis uno puede ver una serie de vectores teológicos, líneas teológicas, una serie de afirmaciones teológicas que van penetrando en toda la escritura, llegando desde Génesis hasta Apocalipsis. Si yo le preguntara a ustedes cómo empieza la Biblia, rápido me contestarán, en Génesis 1 empezó con el tema de la creación. Y si les pregunto cómo acaba la Biblia, en Apocalipsis, en la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y si le pregunto en el medio de la Biblia, donde están los evangelios y la literatura de Pablo, ¿qué podemos decir? Pues, ¿qué podemos decir de la creación? Podemos decir que el que está en Cristo, nueva criatura, es decir, nueva creación, porque el tema de la creación es un tema teológico que se repite en toda la escritura. Pero eso no es el único. Hay otros temas, como le expliqué la semana pasada. Por ejemplo, el Dios bíblico es creador. Eso fue lo primero que le dije. Segundo, recuerdan que les hablé que el Dios bíblico llama a los líderes para que Dios necesita ayuda para hacer su voluntad, pero nos da la oportunidad de contribuir a la construcción del reino. Y cuando contribuimos a la construcción del reino, Dios no es bendecido. Dios sigue siendo Dios, pero nosotros somos bendecidos por la gracia que nos da para cumplir su voluntad. El Dios bíblico, número uno, es creador. Número dos, llama a la gente y les dije que llamó a Adán, a Eva, a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, a Isaías, a Jesús de Nazaret, al Saulo de Tarso. Es decir, y el día de hoy ha llamado a Gabriel y ha llamado a William Jiménez y ha llamado a Adriana y ha llamado a Delina, porque el Dios bíblico está en el negocio de los llamamientos y llama a la gente para que puedan ser colaboradores en la construcción del reino. El Dios bíblico creador llama a la gente a cumplir su voluntad. Recuerden que les hablé también que el Dios bíblico es libertador y les dije medio en broma y medio en serio que el Dios bíblico odia las cadenas aunque sean de 18 quilates.
Recuerden que les dije eso, porque el cautiverio no es parte de la voluntad de Dios para la humanidad. Y que quiere decir que todo lo que nos cautiva, todo lo que nos amarra, todo lo que nos impide a nosotros llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, no proviene de Dios y tenemos que echarlo fuera en el nombre del Señor. Número uno, el Dios bíblico es creador. Número dos, llama a su pueblo. Número tres, es libertador. Y les dije que lo peor que le puede pasar a una persona que está encarcelada es enamorarse del carcelero, porque es libertador. Y cuarto, es un Dios santificador. ¿Recuerdan? Santificador. Y cuando le hablé de santificación, recuerden que lo bajamos, ¿verdad? En la Torá, en los textos del Deuteronomio, específicamente del Levítico, le hablé de que un Dios santo no quiere otra cosa más que un pueblo santo. Y la santidad no es algo que usted pueda llamar por teléfono al pastor Gabriel y decirle, Gabriel, por favor, mándeme 10 onzas de santidad o 45 libras de santidad o 25 libros de santidad. Porque la santidad no viene de afuera hacia adentro, si viene de adentro hacia afuera. Esa es una de las enseñanzas que le di. Fueron varias, pero les voy a recordar otra más. Y les recuerdo que les digo a ustedes que Dios es el mismo. ¿Recuerdan? Ayer, hoy y por los siglos. Pero que las formas de nosotros llamar a Dios no habla tanto de Dios, sino habla de nosotros. Recuerdan que le dije que Noemí me llamaba y me decía Samuel Pagán. Ahí mismo yo decía, lo que haya sido no fui yo. Y seguida me voy humildito delante de Noemí. Pero si ella misma me llama al rato y me dice, nene, ven acá, ahí estoy yo. Le digo, rompe mi vida y hazla de nuevo. ¿Por qué? Porque la forma de llamar, la forma que ella me llama, no habla de mí, habla de cómo ella se siente. Y la forma de nosotros llamar a Dios no cambia a Dios, revela cómo nosotros nos sentimos. Y recuerda que le di algunos ejemplos. Por ejemplo, les dije la semana pasada que si usted se siente enfermo, llama al Dios sanador. ¿Recuerdan? Que se siente en una guerra, llama al Señor de los ejércitos. Si se siente que el piso se le está cayendo, que se está desorientando, Dios es su roca y su salvación. Porque la forma de llamarlo revela nuestra necesidad. Por tal razón, cuando usted lee un texto bíblico en la Escritura, cuando usted ve una exposición de la Escritura, identifique los nombres de Dios, porque al identificar los nombres de Dios, usted tiene ya una guía de cómo se siente el profeta o cómo se siente el salmista o cómo se siente el apóstol. Por ejemplo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el texto? Dios, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela a todos nosotros en medio de nuestras tribulaciones, porque somos... Bendiciones a todos los pastores. Dios me le bendiga. Habla el pastor Córdoba. ¿Quién prendió el micrófono? A través de la consolación con que somos consolados por Dios. En esa porción del apóstol Pablo, la palabra consolación se repite casi 10 veces, dependiendo una que está un poquitito más abajo. Quiere decir que el sentimiento del apóstol era de preocupación para esa comunidad de fe. Entonces estaba rogando que el Espíritu llegara como consolador para que le ayudara al pueblo a que se pudiera poner de pie y a la iglesia que se pusiera de pie en el nombre del Señor. Recuerden, le hablé de los nombres de Dios y le hablé de Altísimo, Omnipotente, de los ejércitos, Sanador, Roca y Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Dios bíblico. Y sobre todo, la semana pasada culminé con una gran afirmación teológica, que es la afirmación, que es el marco de referencia
que va a guiar nuestro estudio hoy y el resto de las veces. Y ese marco de referencia es que el Dios bíblico dejó la eternidad, dejó el espacio sideral, dejó el infinito. Recuerden, los cielos contienen la gloria de Dios. Dejó el infinito de los cielos. El Salmo dice, el Dios que cabalga sobre las alas del viento, deja las alas del viento y se mete en la historia. Porque el Dios bíblico entiende que de lejos no se puede bendecir a nadie. De lejos no se escuchan los clamores de la gente. De lejos no se notan las dificultades de las familias. De lejos no se puede pastorear. De lejos no se puede enseñar. Solamente el Dios eterno puede transmitir su voluntad cuando se mete en la historia. Y eso se llama, de acuerdo con Jesús de Nazaret, encarnación. Si no hay encarnación, no hay comunicación adecuada. Ahora yo comienzo a hablar de términos filosóficos y empiezo a hablar de alemán y empiezo a hablar en hebreo. No me van a entender. Pero como yo quiero que ustedes entiendan, mi finalidad es educativa, entonces tengo que hablar el idioma de la gente. Dios decidió meterse en la historia como el logos, como la palabra, para que pudiéramos entenderlo. Y aunque en Babel los idiomas se confundieron, en Pentecostés los idiomas fueron entendidos y hablados. El día de hoy estamos hablando de un Dios que habla en español, que habla en portugués, que habla en los idiomas nativos latinoamericanos, indígenas latinoamericanos, porque el Dios bíblico lo que quiere es intervenir en la historia y comunicar su mensaje. En este marco de referencia llegamos a la lección de hoy y el propósito de hoy es descubrir cómo Dios usa a los profetas en un momento específico para transformar, como dice el salmista, nuestras tristezas en baile. ¿Qué son los profetas? ¿Quiénes son los profetas? ¿De dónde vienen los profetas? Bueno, déjenme decirles lo siguiente, que cuando hemos estudiado el Oriente Medio en general, hemos estudiado la relación de las divinidades con los sacerdotes en Grecia, en Ugarit, al norte de Canaán, de Israel, hemos descubierto que hay algunos dioses que le daban mensaje a sus siervos, a los sacerdotes. Pero los mensajes eran, tráigame de comer, deme más comida, tráiganme las ofrendas. Ninguno de los mensajes de los dioses del Oriente Medio eran mensajes que tenían implicaciones éticas, no tenían implicaciones de conversión, no tenían implicaciones de renovación de las personas. De pronto, los profetas bíblicos no solamente comienzan a hablar, sino comienzan a desafiar al pueblo, comienzan a desafiar los reyes para que actúen, por un lado, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que actúen con justicia para con el pueblo. Una de las primeras características que vemos de los profetas que tenemos que comprender muy bien es que eran representantes de Dios en la sociedad. Los profetas no tenían autonomía espiritual para funcionar como ellos quisieran. No, los profetas no llegaban ahora y decían, yo los veo ahí a todos, déjenme dar una profecía ahora aquí mismo para que ustedes sepan quién soy yo. No. Los profetas comunicaban la palabra divina en el momento oportuno y le comunicaban a los líderes y luego al pueblo. Y singularmente, nosotros vemos que entre los profetas y los reyes había una relación singular, porque los profetas le hablaban al rey en el nombre del Señor, los reyes le hablaban al pueblo, pero escuchaban los profetas, y los profetas eran como una especie de salvaguarda de Dios,
para que los reyes no fueran a hacer lo que ellos quisieran. Entonces los profetas lo traían, ¿verdad? Era una forma de controlarlo. ¿Quién recuerda cómo llegó Saúl a ser monarca en Israel? Un día los líderes del pueblo se reunieron y le dijeron a Samuel: Samuel, te queremos mucho. Tú eres lo mejor que hay en el mundo entero. Todos fueron a darle un abrazo y un beso. Todos le dieron un abrazo y un beso a Samuel y al final le dieron: pero no te queremos. Lo que queremos es un rey. Eso atribuló a Samuel. Y cuando Samuel llega muy triste donde Dios, mira lo que ha pasado, le dice Samuel a Dios: ¿Qué le digo al Señor? No te preocupes. El problema no es contigo. El problema es conmigo. No te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Así que no te preocupes. Sin embargo, de ahí en adelante, Samuel, que era sacerdote, que era militar, que era administrador, que era vidente y también era profeta, se convirtió en el profeta de Saúl. Entonces Saúl actuaba, pero Samuel lo tenía mirando, transmitiéndolo de la voluntad de Dios. Los profetas eran una especie del oído de Dios a los reyes. Y los reyes sabían eso, respetaban los profetas. En algunos casos no les gustaba lo que los profetas decían, pero se quedaban calladitos y no atentaban contra los profetas, porque los profetas representaban la voluntad de Dios. Tenemos varios tipos de profetas. Por ejemplo, ¿quién recuerda a Elías y Eliseo? Elías y Eliseo eran profetas de la palabra, porque nunca escribieron sus mensajes. Elías era un profeta de palabra y de milagros. Por ejemplo, nosotros oramos, si hay un fuego, oramos para que Dios mande agua para apagar el fuego. Eso es lo normal que nosotros oramos. Elías no. Elías oró por agua y luego agua oró por fuego. Y aunque el agua se supone que consume el fuego, en este caso el fuego consumió el agua. O sea, Elías se presenta como un hombre de milagros, porque el profeta no solamente el que habla la palabra del Señor, sino el que anuncia el milagro, presenta lo espectacular de parte de Dios. Eliseo siguió esa misma tradición, tampoco escribió. Y Eliseo se presenta como un profeta de la palabra. Y le puedo mencionar algunos milagros de Eliseo, pero quizá el más famoso es el que sucedió en Jericó con Gabriel. Hemos estado, siempre que vamos a la Tierra Santa, vamos a Jericó. Y cuando llegamos a Jericó, vamos a la fuente de Eliseo, que recuerda cuando el general sirio llegó donde Eliseo y le pregunta: mira, Eliseo, tengo lepra, ¿qué tú crees que puedo hacer? Eliseo no lo atendió. ¿Recuerdan? Miró por la ventana. Eso es lepra lo que tiene. Le digo al sirviente: ve y dile que se lave en el río Jordán 7 veces, que va a quedar como nuevo. El general se quedó sorprendido. ¿Cómo es que no me ha atendido? ¿Cómo es que no me ha recibido con el protocolo necesario? Yo me voy porque en Siria hay ríos mejores. No se daba cuenta que la bendición no estaba en el agua, sino en la obediencia. Entonces llega Eliseo, le da el mensaje al general sirio. El siervo del general sirio le dice, como dice el famoso profeta mexicano: no sé tú, pero yo me lavaría en el río Jordán. ¿Sabes? Cuando el rey ve eso, se lava y quedó sano por el poder de Dios. Quiere decir que lo que llega, la enseñanza, lo que llega lean en la vida, no son las aguas, no son lo que puede hacer la gente, sino la capacidad de obediencia que pueden tener los seres humanos. Eliseo y Elías representan las personas de milagro.
Elías pidió fuego del cielo. Eliseo se gana el general sirio. Representan lo que es capaz de hacer Dios cuando hay alguien en necesidad. Lo que es capaz de hacer Dios cuando hay alguien con una lágrima en el alma. No solamente Elías y Eliseo son profetas de palabra que no escriben. Hay otro profeta importante en la Biblia y ese profeta le tocó a David. Bueno, David es un personaje sin igual. Para comenzar, yo les debo decir que lo peor que le podía pasar a alguien en el Oriente Medio en la época de David era ser amigo de David y estar casado. Eso sí que era serio, porque te podía costar la vida. Y si la esposa era bonita, olvídate tú. Estaba la suerte echada. David, que parece que no es que digamos que era monaguillo, ni era un niño del altar, ni ninguno de ese tipo de cosas. David tenía una vida un poco, ¿verdad? Rara. Por un lado buscaba de Dios, por otro lado un temperamento singular. Un día, cuando peca con la esposa de Urías, se queda callado y llega Natán. Y Natán, como buen profeta de Dios, dándole el ejemplo a Jesús de Nazaret para que siguiera a Jesús con las parábolas, le dice: óyeme, rey David, permíteme hacerte un cuento. Y David le dijo: eso es lo mío, hazme 10 cuentos si quieres. Entonces le dice: ¿tú sabes que hay una persona que tenía 7 ovejas? Estaba lleno, pero le quitó la única que tenía un hombre en su reino. ¿Recuerdan ustedes la narración? Entonces Natán, tan grato y tan buena gente, le pregunta a David: David, ¿qué tú crees que debemos hacer con ese hombre que le ha quitado la ovejita? ¿Recuerdan? David le dijo: que tal hombre muera. Natán fue tan y tan valiente y tan firme como eran los profetas, que le dice: mira, ese hombre eres tú. No le dijeron nada, Natán no le vinieron con el cuento, sino que sencillamente escuchó la palabra del Señor. Y este relato tiene varios componentes importantes. Uno, que los reyes, aunque no les gustara lo que decían los profetas, lo respetaban. No se atrevían a ponerle la mano encima, porque recuerden que el profeta representaba a Dios. Entonces vemos a través de la escritura varios profetas perseguidos, pero que nadie tocó. ¿Por qué? Porque representaban a Dios. Y Natán es, en esta tradición de profetas que llevan el mensaje ético y moral y espiritual y hacen milagros, el profeta con David, que culmina este peregrinaje con Eliseo y con Elías, de profetas que hablan pero no escriben su mensaje. Cuando estudiamos el texto bíblico, seguimos estudiando la palabra y descubrimos lo siguiente: que cuando abrimos la Biblia hebrea se divide en 3 grandes secciones. Primero, la Torá, que es el Pentateuco. Segundo, los profetas, que les voy a explicar ahora. Y tercero, los escritos, que son Salmos, Job, toda la literatura poética hasta el final. Los libros proféticos en la literatura hebrea se dividen en 2: los profetas anteriores y los profetas escritores. Los profetas anteriores son los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, mientras que los profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. No son los profetas menores, los 12, los cubre como un todo, porque son menores únicamente por el número de capítulos que tienen, porque en términos de contenido son profetas extraordinarios. Joel era un poeta, Amós era un poeta inteligentísimo. Cada uno de los profetas menores eran profetas extraordinarios, pero como predicaron corto,
en la literatura bíblica se unieron en un solo libro que se llama el libro de los 12. Esos profetas enfrentaron la adversidad en el nombre del Señor. Y por ejemplo, hay profetas que se han convertido en símbolos de la gracia divina al pueblo. Uno de esos profetas, un genio, es Isaías. Isaías fue un profeta extraordinario. Hay algunas personas que dicen que hay, en vez de 4 evangelios, hay 5 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan e Isaías. Porque Isaías contiene el mensaje. Por ejemplo, contiene que la doncella y la virgen va a dar a luz. Contiene los nombres del Mesías: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emanuel. O sea que los grandes sermones y mensajes proféticos en torno al Mesías se encuentran en Isaías, y ni hablar de Isaías 52 e Isaías 53, que habla de varón de dolores. ¿Recuerdan? Experimentado en quebrantos. Una peculiaridad de Isaías es que Isaías tiene el libro 3 tipos de temas. Interesante. 3 temas mayores. En primer lugar, en la primera sección de Isaías, hasta el capítulo 1 al 39, el tema es el juicio de Dios. Porque como el pueblo estaba en un momento de esplendor, cuando la gente está en esplendor se olvida de Dios, y el profeta presenta el juicio. La segunda parte, del capítulo 40 al 55, el pueblo estaba en el exilio. ¿Qué hace el profeta? Predica la esperanza. Cuando uno está en dolor, no necesita a nadie que le diga, bueno, que te pasa. Cuando uno está en angustia, no necesita a nadie que le diga, eso te lo merece porque yo te lo dije. No, en el momento del dolor, uno necesita un hombro para llorar, una mano amiga que nos levante en el nombre del Señor. E Isaías, cuando el pueblo estaba en todo su apogeo, que se olvidó de Dios, anunció el juicio. Cuando estaba en el dolor, anunció la esperanza. Pero cuando salieron del exilio, le habló de los 2 temas. Ustedes, si obedecen, tienen esperanza, y si desobedecen de la ley, vuelven a tener el juicio. Y una de las características del Dios bíblico a través de los profetas es que los profetas hablan una palabra pertinente en el momento oportuno. Y de lo particular de los profetas es que en el momento de la crisis, en el momento del dolor, en el momento de la desesperanza, no tienen una palabra desorientadora, sino tienen una esperanza de futuro, una palabra de fe, una palabra de restauración y de esperanza. Busquen sus Biblias, por favor, para que se encuentren con Isaías 40. Isaías 40 presenta la palabra del profeta en un momento de dolor, en un momento de angustia. Los que no hayan preparado el sermón para el domingo, este puede ser el sermón. Ante las lágrimas del alma, los profetas anuncian esperanza. ¿Cómo lee Isaías 40, verso 1? Consolaos, consolaos, pueblo mío. Así dice el Señor. Consolaos, consuelen a mi pueblo. Ya yo he visto el dolor, dice el profeta, en el nombre del Señor. Ya yo he visto la angustia, dice el profeta, en el nombre del Señor. Ya yo he visto la desesperanza. Ese poema extraordinario que habla de esperanza y de futuro y de salud y de bienestar en el momento del dolor. Miren cómo acaba ese poema. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Recuerdan, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor cobrarán nueva fuerza. Añade, correrán y no se cansarán. Añaden, caminarán y no se fatigarán. Y el poeta expande su mensaje con el salmo. El salmo dice, correrán y no se cansarán,
Y el Salmo añade, porque los que confían en las promesas del Señor son como que, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es decir, que una de las funciones más importantes de los profetas era darle esperanza al pueblo en momentos de dificultad. Los profetas no eran adivinos del camino. Bueno, su palabra tenía implicaciones para el futuro, pero la palabra del profeta era para el presente. Entonces te decía, bueno, el futuro va a ser desorientado si en el presente tú no vives con fidelidad. Si tú vives con fidelidad en el presente, tu futuro va a ser de bendición. Los profetas son los agentes de Dios para que en el medio de la crisis, en el medio del dolor, anuncien la palabra del futuro, de la esperanza y de la salvación. Por ejemplo, mire, en el año 586 y 587, empezando en octubre del 587 hasta marzo del 586, los ejércitos de Nabucodonosor llegaron a Jerusalén y triunfaron sobre los judíos y causaron 5 problemas a los judíos. No mucho, 5 nomás. 1, los vencieron militarmente. 2, destruyeron la ciudad. 3, destruyeron el templo. 4, se robaron los tesoros del templo. Y 5, exiliaron a los líderes del pueblo. 5 problemas nada más. Yo tengo más problemas. Gabriel tiene más problemas porque tiene los de Estados Unidos, los de cada uno de los países latinoamericanos. 5 problemas nada más tenía el pueblo de Dios. En ese momento de dolor, los profetas comienzan a hablar y decían, alzaré mis ojos a los montes, ¿recuerdan? Y se preguntaban, ¿de dónde vendrá mi socorro? Los salmistas cantaban, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Recuerdan el texto bíblico? Seremos como los que sueñan. Y así le puedo seguir muchos más. Isaías, que es del profeta singular. Le voy a mencionar 2 más, ¿verdad? Porque no quiero que piensen que solamente me conozco a Isaías. Pero Isaías se levanta y le habla al pueblo. Y cuando le habla al pueblo, le dice al pueblo en el capítulo 60 de Isaías, ¿quién lo sabe de memoria? En el momento del dolor, le dice el profeta, no te quedes en el suelo. La gente de Dios no se enamora del suelo. Y le dice el profeta al pueblo, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Interesante esto, ¿eh? En el momento del dolor, los profetas hablan la esperanza. En el momento de la crisis, los profetas dan sentido de dirección. Es decir, que los mensajes de los obispos y de los pastores y de las pastoras y de los siervos de Dios en la iglesia de Dios de la profecía en América Latina, en este momento de pandemia, no puede ser, esto nos pasa porque nos lo merecemos. Tiene que ser, Dios está con nosotros y nos va a sacar de esta crisis con sentido de autoridad y con sentido de victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el tema de la profecía, de la iglesia de Dios de la profecía. Cuando leemos cómo reaccionaron los profetas al momento de la desesperanza, nos encontramos también con Jeremías. Jeremías, interesante. Jeremías, que Dios llamó desde pequeño. Parece que Jeremías, a veces yo pienso que nació como en Uruguay, en Argentina, sabe Dios si en Perú, ciertamente en América Latina. Ya yo tengo casi convencido a Gabriel que nació o en Puerto Rico o en la República Dominicana. Porque Jeremías, cuando lo llama el Señor, dice, yo no sirvo para eso, porque yo soy chiquito, yo soy un niño. ¿Recuerdan el texto bíblico? No diga que tú eres un niño. Porque cuando Dios llama, es porque ya ha visto el potencial humano en la persona. A veces la gente viene a nuestras oficinas para ser entrevistado
y lo único que nosotros podemos leer es el resumen. Lo único que podemos hacerle una entrevista. No podemos leer el corazón. Dios no. Dios lee el alma, el sentimiento. Jeremías le dice al Señor, yo no sirvo. Y el Señor dice, tú sirves. No digas que eres un niño, porque lo que quieras, para donde quiera que yo te mande, tú vas a ir. Ahora miren. Jeremías comenzó a predicar. La comunidad se fue en contra de él, pero él siguió predicando. Los vecinos se fueron en contra de él, pero él siguió predicando. Pero cuando sus familiares se fueron en contra de él, dice el texto bíblico que la primera gran huelga que alguien le hace a Dios se la hizo Jeremías. Capítulo 20 de Jeremías, cuando Jeremías dice, no voy a predicar más en tu nombre. No voy a anunciar más tu palabra. El pregón no, no y no. Pero mientras decía más no, iba bajando la palabra, iba bajando el tono. No, no, no. Y cuando se da cuenta, dice, el texto bíblico dice, no Samuel Pagán, que sintió como un fuego por dentro. ¿Recuerdan el texto bíblico? Sintió que por dentro tenía un gran fuego. Entonces dice, si lo que me pasa es que el Señor está frente a mí. ¿Quién recuerda el texto bíblico? Como un poderoso gigante. Eso fue tan importante en Jeremías que en el capítulo 30, 31, 32 y 33 de su libro comienza y dice, el problema de Moisés es que escribió las tablas de la ley en una piedra. Ahora viene algo nuevo. Es que Dios va a escribir las tablas de la ley, pero lo va a escribir en los corazones humanos. Y ese fue el texto que utilizó Jesús de Nazaret en la cena pascual en el aposento alto antes de irse a Getsemaní. Quiere decir, cosa seria, Jeremías. Es decir, que Jeremías entendió que ante la adversidad y ante el problema y ante el conflicto, el mejor camino a seguir es el camino de la voluntad de Dios, porque el camino de la voluntad de Dios está orientado hacia la esperanza, está orientado hacia el futuro, está orientado hacia lo positivo, a la gracia y al poder de Dios. El camino de la desobediencia va orientado a la destrucción y a la angustia. Un profeta más para dar una serie de afirmaciones teológicas, si es que están vivos todavía, porque los veo ahí un poquitito sorprendidos. ¿Oyeron? Allá, mira, los de Colombia los veo así en oración. Así que ahora que viene, obispo, ahora que viene lo bueno, tienen todo el cinturón de seguridad, ¿verdad? Miren esto ahí. La destrucción fue mortal. Destruyeron el templo. Ustedes se imaginan cómo estaría el ánimo, la autoestima, cómo estaría del pueblo después de perder una guerra, exiliado, fue un dolor. Los profetas quedaron angustiados y Dios llama a Ezequiel. Ahora, en hebreo, estoy seguro que ustedes han predicado, los predicadores buenos, que la iglesia de Dios tiene un montón de predicadores buenos. Ustedes seguro que han predicado sobre la mano del Señor vino sobre mí. ¿Recuerdan esa expresión? Literalmente esto es una frase idiomática, me decía, me agarró por el pelo. Me agarró y me llevó. ¿Entienden? Yo sé que algunos de nosotros no puede hacer eso por ciertas características, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Pero el texto bíblico lo que quiere decir, lo agarró y lo llevó ahí. Según el texto bíblico, Ezequiel fue llevado a un campo lleno de huesos secos. Ahora miren. Es importante que este mensaje es fundamental, no solamente para Ezequiel, no solamente para el Antiguo Testamento. Es la primera afirmación de resurrección que se conoce antes de la afirmación de Jesús de Nazaret. El Señor lleva a Ezequiel al Valle de los Huesos. La gente me dice, fue a un cementerio. No,
Porque en el cementerio los huesos están cada uno en su lugar, en su tumba. En este lugar los huesos estaban diseminados. Es decir, fue un campo de guerra. Uno. Dos, estaba en el lugar de los que perdieron. ¿Por qué sabemos que estaba en el lugar de los que perdieron? Porque estaban los huesos tirados. Cuando un ejército gana, se lleva los huesos de sus muertos. Pero los que perdieron los dejan allí para que se los lleven los buitres. Está Ezequiel. El Señor lleva a Ezequiel al campo de batalla, al lugar donde están los perdedores. Y cuando están los perdedores, le dice Ezequiel, Ezequiel, vamos a hablar un momentito. Y el Señor le dice a Ezequiel, óyeme, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos puedan vivir? Entonces, Ezequiel, mire, evaluó los huesos. ¿Sabe Dios? Si Ezequiel llega a tener espíritu de ingeniero, empieza a catalogar los huesos grandes aquí, los huesos pequeños aquí, los huesos que están rotos aquí, comienza a dividirlos todos. De eso hizo Ezequiel. Cuando se dio cuenta de la crisis, dice, Señor, yo no lo sé, pero tú lo sabes. Cuando nosotros somos capaces de decirle al Señor, Señor, tú lo sabes. El problema es que a veces nosotros creemos que lo sabemos todo. El problema es que nosotros pensamos que sabemos inclusive hasta más que Dios. Entonces Ezequiel, que era un profeta extraordinario, le dice al Señor, Señor, eso solamente tú lo sabes. Y cuando le dice eso al Señor, ahí mismito comienza a soplar el viento, porque el Señor le dice al profeta, profetiza sobre esos huesos. Cosa de loco, estaban muertos. ¿Qué iba a profetizarle a los huesos si estaban muertos? Pero Dios no le preguntó a Ezequiel si Ezequiel entendía o no, sino que lo ordenó. Profetiza los huesos y dile a los huesos, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Llega el espíritu, llega el viento, llega el cuerpo, llega la carne y por último llega el espíritu, fluye el espíritu y de un campo de huesos, de batalla, de derrota, se crea un grupo que el profeta llama un ejército, un grupo extraordinario que está listo para la batalla. Es decir, que la crisis, las derrotas, las lágrimas y las desesperanzas no son la última palabra de Dios para su pueblo. Ya Ezequiel perdieron la guerra, no quedó nada, los exiliaron, lo lleva el Señor a un campo de huesos secos de los perdedores. La última palabra de Dios para nosotros no es de pérdida, no es de derrota, no es de angustia. La crisis en la vida culmina con una palabra de esperanza, con una palabra de futuro, con una palabra de restauración, con una palabra ciertamente de porvenir. Cuando nosotros vemos las crisis en el Antiguo Testamento, los profetas son los agentes de Dios para anunciar la esperanza. Los profetas no eran adivinos, hablaban al presente, pero tenía implicaciones para el futuro. El mensaje profético llegaba al pueblo, pero llegaba al rey y llegaba a toda la comunidad. Era una palabra desafiante, era una palabra firme, clara, directa. Huesos secos, pueblo, escuchen la palabra del Señor. En el mensaje profético, lo importante no era lo que decía Isaías, ni era lo que decía Ezequiel, ni era lo que decía Jeremías. Lo importante era lo que decía Dios a través de ellos. Y en esta dinámica, el Señor presenta unos mensajes de afirmación de esperanza. Por ejemplo, todos los profetas predican en contra de las naciones, los vecinos de Israel, contra los enemigos. ¿Por qué? Porque la destrucción de los enemigos es esperanza para el pueblo. Si el Señor destruye a mis enemigos, yo tengo futuro. Pero si mis enemigos se hacen fuertes,
Entonces, yo estoy en peligro. Pero es interesante que los profetas, todos los profetas, no la mitad, no la mayoría de los profetas, todos los profetas anunciaron el juicio contra los enemigos del pueblo de Dios. Es decir, que el futuro de nuestros enemigos, según el texto bíblico, es la derrota y la destrucción. De acuerdo a la profecía, tanto de Isaías como de Ezequiel, como de Jeremías. Uno, el Dios bíblico da esperanza con el mensaje de juicio a las naciones. Número dos, el mensaje de los profetas nos hace revisar nuestra vida para revisar lo que somos, lo que queremos ser, porque el profeta lo que quiere es que nosotros descubramos nuestras virtudes y también que identifiquemos nuestros defectos. Tercero, los profetas traían el mensaje de juicio cuando el pueblo estaba en pecado y el mensaje de pecado cuando el pueblo estaba en crisis. Y la gran afirmación de los profetas es la siguiente: en medio de las grandes adversidades de la vida, el pueblo de Dios no está solo. El pueblo de Dios no está desorientado. El pueblo de Dios no está sin sentido de dirección. De acuerdo con los profetas, el pueblo de Dios recibe la palabra de esperanza porque lo que tiene Dios para con nosotros es un cielo nuevo, una tierra nueva, que ustedes piensan que fue Juan el vidente de Apocalipsis el que se inventó eso. No, no, fue Isaías 65 y 66, que lo que le espera al pueblo de Dios es una nueva creación en el nombre del Señor. Ahora, miren, voy a culminar repasando lo siguiente. Número uno, los profetas eran agentes de Dios que los reyes respetaban y que los reyes afirmaban porque sabían que representaban la voluntad de Dios. Número dos, los profetas no eran adivinos. No salgas el martes por la tarde con una camisa amarilla porque un carro te puede pisar. No, hablaban al presente, pero el presente tiene repercusiones para el futuro. Por eso es que el pueblo de Dios, los profetas le hablan al futuro, porque si en el presente obedecen la palabra del Señor, tienen bendición, de acuerdo al libro del Deuteronomio. Si no obedecen, tienen el juicio que emana de la gracia divina. Los profetas eran agentes que anunciaban la palabra del Señor, eran agentes llamados por Dios, y como eran llamados por Dios, daban la palabra precisa. Culmino de la siguiente manera. Miren, profetas eran como nosotros, eran gente normal. De pronto Isaías muere el rey, su amigo. Se atribuló mucho. Se entristeció Jeremías. No sabía cómo actuar Jeremías. Estaba triste, Isaías, perdón. Estaba triste cuando murió el rey. ¿Qué hizo Isaías? En medio de la crisis, se fue al templo a orar. Interesante esto. Recuerda Isaías 6, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor porque fue al templo. No corrió despavorido por la comunidad para decirle a la gente qué mala suerte tengo yo, hasta el amigo mío se me muere. No comenzó a decirle a los amigos, mire, Dios no tiene memoria de mí, mira lo que me ha hecho, hasta me ha matado al amigo mío. No, la gente madura no pierde el tiempo quejándose, invierte su tiempo en el altar de Dios. E Isaías, en el momento de la dificultad, se muere el rey, va al templo. Y cuando llega al templo, mire lo que sucede. Número uno, el lugar se llena de humo. Número dos, el templo comienza a temblar. Número tres, comienzan unos seres espirituales a correr por el ambiente. Y número cuatro, se escucha el mensaje de Dios para la historia, que decía, Kadosh, 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 Yahweh Sebaot, Kol Haeretz Melo Kebodo. Santo, santo, santo,
Señor de los ejércitos, lo que sucede es que toda la tierra está llena de tu gloria. Miren, nosotros somos muy rápidos para decir que el mundo está lleno de coronavirus. Bueno, hay un montón de coronavirus. Lo que hay que abrir la ventana y darse cuenta. Yo no sé cuántos contagiados hay en Colombia, pero creo que en estos días abrieron, van a dar oportunidad para que el 10%, creo que el 15% vaya a abrir los templos. Yo no sé cómo está el asunto en Argentina y en Uruguay y en Paraguay, pero hay mucho coronavirus. Pero yo quiero que todos el domingo que viene lo anuncien en las iglesias. De lo único que la Biblia dice que la tierra está llena es de la gloria de Dios, no es de coronavirus. Hay coronavirus, pero más coronavirus hay gloria de Dios en el mundo. Y la gloria de Dios se refleja en Colombia, y la gloria de Dios se revela en Cleveland, y la gloria de Dios se revela en Chile, y en Argentina, y en Paraguay, y en Uruguay, y en Bolivia, y en Perú, y en Ecuador, y en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica. ¿Por qué? Porque no hay nada ni lugar en el mundo que se pueda esconder de la gloria de Dios, que penetra como un humo, como gracia, como una nube, hasta los mismos rincones últimos del planeta. Los profetas de Dios anuncian la palabra de esperanza. La tierra está llena de la gloria de Dios. Los que mercadean con los temores anuncian: no salgas de tu casa que te va a morir, esto se va a acabar pronto, este es el juicio definitivo y ya apaga y vámonos. Y guarda las maletas que todo se acaba. La última palabra de Dios, de acuerdo a los profetas que le estoy diciendo en esta noche, que no me inventé yo, los profetas lo que dicen es que la tierra está llena de la gloria de Dios. Y si hay gloria de Dios en la tierra, yo tengo esperanza en el nombre del Señor Jesucristo.